Continuando con la clase de control analógico de sistemas eléctricos, hoy vamos a encender lo que es un pequeño motor a 110 voltios con sistema de control. Primero vamos a encenderlo. Tengo las dos terminales del motor y la voy a conectar directamente a la fuente de 110 voltios. El motor aquí va a encender, va a arrancar de manera directa, controlado nada más con este break, y podemos observar el movimiento. Ahí el motor ya está en marcha, pero de manera directa, y esto no es lo que es la esencia de lo que es control automático, así que lo vamos a encender por medio de un contactor. Así que en vez de conectarlo directamente a lo que es el breaker, pues con el breaker yo voy a alimentar las terminales del contactor. Solo voy a usar dos porque es a 110 y solamente usa línea neutra y una línea viva. La línea viva entonces la conectamos al contactor, y ahí pueden observar. Y ahora las terminales de este motor van a ir conectadas a las salidas de esos contactos del contactor. Ahí no tenemos control sobre el motor, porque quien va a encender el motor serán estos dos contactos, los cuales no puedo yo cerrarlos manualmente. Por más que yo cierre el breaker, ese motor no arranca. Para poderlo arrancar, entonces yo necesito que estos contactos se cierren, y para que se cierren yo necesito energizar la bobina para que se cierren. Vamos a verlo en este pequeño diagrama, donde podemos ver las líneas L y neutro pasan por el breaker. En este caso la simbología es de un fusible, pasa al contactor. En este caso solo usamos dos porque es trifásico y solo ocupamos dos líneas. Este es una protección, un relé térmico, que será este de aquí, y el motor. Pues como hablamos del relé térmico, pues lo vamos a usar. Serían estas dos terminales. El relé térmico es una protección al motor por sobrecarga. Así el motor llega a consumir más corriente de lo que está capacitado, pues este relé térmico pues actúa y abre el circuito. Eso lo vamos a ver después. Así que tenemos ahora pase directo por el relé térmico hacia el motor. Ahora lo que hace falta es energizar esta bobina para que este contacto se cierre. Para trabajar con el circuito de mando, que sería este es el de fuerza, el circuito de mando, tengo que energizar el transformador, porque esta bobina es a 24 voltios. Así que lo primero que debemos de hacer es sacar la energía, obtener la energía del transformador, que va a las terminales 110 voltios. Y de estos dos puntos pues me dirijo a conectar lo que es el resto de control. Podemos observar que del transformador va directo al pulsador, del transformador al pulsador en su contacto normalmente abierto, y del pulsador va directo a la bobina. De este contacto del pulsador vamos a la terminal A1. Ahí pueden ver. Ahora solo falta conectar lo que es
la, la otra polaridad para cerrar el circuito del transformador para lo que es la terminal A2 de la bobina. Y aquí pues tendríamos que tener ya control sobre ese motor. Cierro el breaker y voy a darle al pulsador y debe de encender. Pueden observar que el circuito de fuerza no está relacionado eléctricamente con lo que es el circuito de mando. Pero hay un pequeño detalle. Yo no necesito tener presionado este botón para que el motor funcione. Yo necesito hacer esto nada más y que se quede encendido, pero en este caso no. Entonces necesitamos hacer una modificación a lo que es este diagrama. Y necesitamos hacer algo como esto. Digamos, ¿qué pasa si yo hago un puente entre estos dos puntos? Siendo, si yo hago un puente con esta mecha, pues el motor pues va a encender porque estoy obviando lo que es el pulsador. ¿Sí? Si yo hago esto, el motor tiene que encender. Pero nosotros no debemos hacer eso. Pero necesitamos algo, un contacto que haga esa función. Por ejemplo, si yo pulso lo que es el botón y luego el contacto se cierra y me conecta, pues el motor se quedaría encendido. Entonces lo que yo necesito hacer es esta modificación, que sería conectar en el pulsador S1, en estos dos terminales, necesitaría yo conectar en paralelo un contacto auxiliar del contactor que yo estoy energizando, de este, se llama K1 también. Necesito un contacto auxiliar que sería ese primero, 1314, y lo coloco en paralelo con el pulsador. Procedo entonces a conectar la primera terminal de ese contacto auxiliar. Recordemos que el contacto auxiliar se va a cerrar cuando se energiza el contactor. Y si lo pongo en paralelo con el pulsador, significa que la parte de puente que yo hacía manualmente lo va a hacer el mismo contactor con un contacto al energizarse. Ahora miremos, observen pulsador, observen el motor abajo. Cuando yo pulso, el motor quedó encendido sin necesidad de yo tener presionado el botón. Y lo hizo lo que es este pequeño anexo, que lo que hace es poner en puente lo que es puentear el pulsador. Cuando se cierra, cuando yo energizo. Cuando energizo este contacto K1, inmediatamente se cierra este. Y la corriente fluye por acá una vez suelto el pulsador. Y para pararlo, pues necesito yo colocar este pulsador normalmente cerrado para apagar lo que es el circuito. Así que del transformador yo voy a salir para el pulsador normalmente cerrado. Del transformador salgo para otro pulsador normalmente cerrado. Voy a usar este contacto normalmente cerrado. No puedo usar este mismo porque este se va a actuar al mismo tiempo que este porque es el mismo pulsador. Entonces cuando yo pulse este botón se va a abrir y lo que hace es deshabilitarme toda la energía del circuito. Entonces de la entrada viene del transformador, va para la entrada del contacto del pulsador, y de la salida del pulsador, hoy sí, vamos de nuevo a lo que es el start. De la salida de este pulsador, vamos entonces a lo que es el botón de arranque. Este es el contacto 1314 del contactor. Revisamos
Arrancamos. Ahí está. Y para pararlo, no voy a apretar este, no, va a ser este, que cuando yo lo presione va a abrir el circuito, y lo que va a abrir va a ser acá. Por lo tanto, se va a deshabilitar toda la energía en esta parte y se apaga el contactor. Al desenergizarse, pues también abre este contacto y todo queda deshabilitado. ¿Vamos? Bueno, ese es el funcionamiento de un arranque con retención de un circuito de mando con el equivalente circuito de fuerza. Y como un pequeño anexo, pues el relé térmico es este que está acá. Cuando él se sobrecarga, lo que hace es abrir este circuito, este contacto, perdón, y también cerrar este. Y la tarea es, ¿dónde ubico yo ese contacto acá para que me deshabilite por sobrecarga este circuito? Igual yo se los anotaré, se los dejaré anotados en lo que es la tarea. Feliz tarde.